Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagadictos, divagaoyentes del mundo, uníos. Eso me suena a algo. Hola, Laureano Márquez. Hola, Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo anda todo? Maravilloso. Y estamos dispuestos a tener unas nuevas y edificantes divagancias. Esperemos que sean bien edificantes porque, ¿sabes, Laureano, que en días pasados, uno de los programas anteriores que hicimos, habíamos hablado de hacer un programa dedicado a grandes hombres, personajes que han cambiado un antes y un después en la historia del hombre? Y Claro. yo comencé a recordar, yo no sé si tú tienes memoria de eso, pero cuando nosotros teníamos periódicos impresos, léase El Nacional, Universal y todos estos periódicos que han hecho parte de la historia del periodismo en Venezuela, en El Nacional hicieron una encuesta, una serie de entrevistas a nivel tipo encuesta, donde les preguntaban a ciertas personalidades cuáles eran sus 10 personajes íconos en la historia del siglo XX. Estoy hablando del siglo XX. Dentro de esas personalidades, por supuesto, habían escritores, músicos prominentes, intelectuales de muchas ramas, científicos también. Y en buena parte de esos personajes, buena parte de los entrevistados, no sé si uno de los más votados, de mayor interés para las personas o de ícono como parte de la cultura, era Mahatma Gandhi. Pero cuando yo te propuse hacer, o cuando nos propusimos hacer hombres que han cambiado el mundo, por supuesto que uno se va a aquellos hombres que en la mayoría de los casos han sido personajes estelares en los siglos, en diferentes siglos, por sus realizaciones. Trabajos de hombres que se proyectaron en el tiempo, que han dividido la historia en un antes y un después. Y hay muchos que a partir de algunos de ellos que ha comenzado una nueva forma, o bien sea en el mundo de las ideas, bien sea en el mundo de la ciencia, bien sea en el mundo de las comunicaciones, en el mundo en general de la relación humana. Entonces, de eso es lo que yo quería que creo que nosotros deberíamos ver cuál es la visión tuya y cuál es la visión mía al respecto de estos personajes, ¿no? Me parece que es muy interesante este programa porque nosotros, cada uno hemos hecho una selección. Y no sé, lo interesante es que mientras hagamos el programa vamos a ver si coincidimos en alguno. Yo, por ejemplo, utilicé el criterio de hombres que cambiaron el mundo no solamente para bien, sino incluso algunos que cambiaron el mundo para mal. Entonces, por supuesto, yo creo que hay uno en el que vamos a coincidir tú y yo, porque de ahí partió la idea de hacer este programa, que es Jesús de Nazaret. Indudablemente. Jesús de Nazaret, además, cambia el mundo de una manera impresionante, porque primero parte en dos la historia de la humanidad, pero además introduce una fe, una religión de la que todo Occidente, quiéralo o no, reconózcalo o no, es heredera, que es el humanismo cristiano, la idea de justicia, la idea de orden, la idea de un montón de ideas que tenemos en Occidente, de respeto a los derechos humanos, de convivencia, tienen inspiración en ese mensaje que trajo Jesús de Nazaret. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que, bueno, nombras a Jesús de Nazaret y yo también en mi lista tengo fundadores de religiones, porque no solamente Jesús fundó la religión, el cristianismo, pues hoy catolicismo cristiano, y todas las corrientes dentro del cristianismo, ¿no? Pero también hay algo que leí yo hace muchos años, estoy hablando cuando era chamo, que leí y me llamó la atención tanto, que
las tres religiones monoteístas del hombre han nacido, estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de ¿cómo se llama? El islamismo y Islam. el judaísmo. Esas tres religiones nacieron en el desierto, chico, en desierto, Sí, donde el hombre está cerquita. más solo tú no puedes estar más solo en un sitio que en un desierto. De Es hecho, la cierto. palabra Aunque desierto sea redundante, es cierto. sí, no es, es cierto que desierto, te estás en un desierto. Entonces yo tengo Claro. aquí entre fundadores de religiones y conquistadores, que algunos de ellos han sido para bien, otros para mal, otros que han sido terribles, Sí, sí, inventores, descubridores, sí. compositores, músicos, poetas, que han hecho un antes y un después de su aparición De- en este Sin planeta, ¿no? duda. Y por lo que acabas de comentar, supongo que coincidimos en otro fundador de religión, otro personaje que cambió el mundo, que es Mahoma, el Claro, profeta. claro, Mahoma. El, Y hay otro claro. personaje, pero estamos como divagando, ¿verdad? No, estamos aproximándonos al tema. Ajá. Eh, bueno, es que yo no sé de cuántas personas, a cuántas personas se extiende tu lista. No, Yo estoy alrededor de 10. no, yo tengo una gentará. Yo Sí, tengo una bueno, gentará. yo fui muy excluyente en esto de cambiar el mundo. Eh, Hice una primera selección de gente que sin ellos el mundo, claro, algunos, por ejemplo, vienen en combo, en mi caso. Sí. Por ejemplo, yo Como, tengo a Sócrates, pero ajá. Sócrates sin Platón y sin Aristóteles, Aristóteles, claro. ese viene como en combo. Sí, ese como esos tres grandes, fíjate tú que estamos hablando de ya del mundo de las ideas. Sí, Estamos hablando del sí, mundo de las ideas, y las religiones tienen que ver con el mundo de las ideas. Pero fíjate, tú hablas de Sócrates y después viene Platón y después viene Aristóteles y ellos son realmente los tres hacedores, por qué no decirlo, del pensamiento de Occidente. sí. Es correcto. De hecho, Hegel decía que eh, nosotros, y bueno, quizá la palabra no es la más apropiada porque ya no se usa por corrección política, pero decía que nosotros, los occidentales, digámoslo así, éramos enanos, estábamos sobre los hombros de gigantes y que esos gigantes eran sin duda los filósofos griegos. Y Ujú, claro, cuando nombramos a Sócrates, Sócrates además es un filósofo que como no dejó nada escrito, es un filósofo incluso de cuya existencia no hay certeza total. ujú. Es decir, pero por supuesto que cuando uno ve que Platón escribe sus diálogos teniendo como protagonista a Aristóteles y cuando el otro Jenofonte, por ejemplo, también habla de Aristóteles, uno entiende que Aristóteles fue una figura que existió y que la historia que se cuenta de él es absolutamente cierta. Me llamó mucho la atención eso que tú estás comentando sobre Sócrates, porque no Sócrates Serrano, el actor, sino, Ujú. sino el griego. Este, el, Me llamó mucho la atención que dijeran que es una persona que no se sabe si existió y que existe gracias a lo que escribió su alumno, Platón, sobre él. Claro, Y hay gente que, bueno, ha dudado de su existencia. Y así también, Laureano, fíjate lo que son las cosas, como el tiempo tan mala gente, ¿no? ujú, Porque hay personajes, por ejemplo, en el caso de Homero, que es ujú, otro griego, y estamos hablando de la historia del pensamiento occidental. Homero, quien era griego, está inmortalizado gracias a la Ilíada y a la Odisea, dos de las obras fundamentales. Y sin embargo, se ha opinado de que probablemente Homero no existió como personaje, sino que es un producto de una leyenda. ujú. Entonces uno no se encuentra, cónchale, habrá sido verdad, pero Sí. verdad que uno lo O que sea, por lo menos quisiera. Homero, lo que sí es claro que Homero no estaba en TikTok, entonces no hay videos de él que prueben su existencia. Ya eso no va a pasar de cara al futuro.
Nadie va a dudar de la existencia de nosotros. A lo mejor alguna gente se preguntará si nuestra existencia fue fructífera y fue buena, Ajá. pero no va a haber duda de que existimos, aunque bueno, también podría haber una duda. ¿Existimos en verdad, Miguel, o todo esto, toda esta aventura maravillosa de la vida es un sueño de algún Dios y nosotros estamos en ese sueño? Pero a Como mí me... diría, a mí- como diría Borges, ¿no? Que en ese poema famoso del ajedrez, Dios mueve al jugador y a la pieza, porque él dice que el jugador mueve el tablero y a su vez hay alguien que mueve al jugador en un tablero de negras noches y de blancos días. pero fíjate tú que esto a mí me llama la atención que nosotros podamos hablar de un personaje como Homero, que Sí, hay dudas de si existió y que bueno, está inmortalizado a través de estas dos obras fundamentales de la Grecia antigua, Ilíada y Odisea. Y inclusive de algunos textos por allí que se han conseguido hablan de que él no se llamaba Homero, sino que era Melesígenes. Parece un nombre de un maracucho, ¿verdad? sin duda. Y Homero también. Homero también. Sí, y entonces llama la atención este personaje Homero, quien a Claro, través de estas dos obras se sí. genera bueno, desencadena una buena parte de Sí, la historia en la Grecia antigua, ¿no? y de la literatura, digamos, universal, porque, digamos, fue el momento en que el hombre, ya, bueno, ya teníamos los poemas aquellos famosos de Gilgamesh y todo en la Persia antigua, Ujú, en mm. la prepersia, porque eso era Mesopotamia, Sí, claro, por allí, sí, claro. y esos relatos que se fueron tejiendo para que nosotros tengamos hoy una corriente literaria, la literatura como otra vida, o sea, una vida que nosotros construimos desde la ficción y que muchas veces hay personajes literarios que uno siente que están más vivos que ciertas vidas que son reales. Uno habla del Quijote Sí, prácticamente como algo que existe. pero ese es otro personaje. Como estamos en divagancias, Laureano, o sea, si Sí, brincamos, vamos a hacer como la magia del cine, ¿no? Que la sí, atemporalidad existe. Si tú nombras el Quijote, hay que nombrar a Miguel de Cervantes y Saavedra, sí, oye, sí. vale, yo tengo que decirlo otra vez, el hecho de que le hayan otorgado a Rafael Cadenas el premio Cervantes, el premio más importante de las lenguas de la lengua de habla castellana a Sí. Rafael Cadenas, eso es una gloria que deberían decretar el Ejecutivo Nacional o no sé quién ejecuta esas cosas como un día de fiesta nacional. A mí no me Lo vengan con es, cuentos. Cada vez lo es. que me topo con cosas de Cadenas, uno se sorprende y se siente más feliz y qué bueno que nosotros pudimos hacer ese programa dedicado aquí en Divagancias al querido y respetadísimo maestro Rafael Cadenas. De todas maneras, como nadie lo va a decretar, nosotros los venezolanos podemos decretarlo en nuestro corazón. Y Eso, toda la gente que nos está escuchando, se regocije por el hecho de que tenemos este galardón en un hombre, además, que no solamente tiene el mérito que tiene en la literatura y en la poesía particularmente, ujú, sino que además es, encima de todo esto, un ser humano de de ese. excepcional bondad, de excepcional ternura. Sí, señor, sí, así es. Bueno, no podía ser, Cadenas no podía ser de otra manera. Una cosa Los que te... poetas en general, Ujú, ¿verdad? sí, Son gente muy sensible y son gente buena. Yo no he visto a ningún poeta oprimiendo a una nación. Bueno, no sé, a lo mejor bueno. alguien recuerda algún No, poeta. pero estamos hablando de poetas, no gente que escribe cosas que parecen ser poesía, que eso son dos cosas Exactamente. diferentes. Hay una gente que se dice poeta, pero realmente tienen poeta lo que yo tengo de monje capuchino. Claro, te Entonces, recuerda, o mejor dicho, recuerdas aquello que decían parodiando a Becker y me preguntas qué es la policía mientras clavas en mi barriga tu pistola azul y me lo preguntas tú precisamente, policía eres tú. claro, claro. Mira, hablando de Cervantes, chico, Ajá, este,
Miguel de Cervantes y Saavedra, el Manco de Lepanto. Yo creía hasta hace relativamente poco tiempo que era que él le habían amputado la mano izquierda y no, fue unos disparos que le inutilizaron el brazo Sí, izquierdo. sí. O Él no sea, la había perdido, él la tenía pero inmovilizada. estaba Sí, inútil allí, entonces parece ser que el calificativo de manco sí, se debe a que en esa época personas con una inmovilidad le decían manco. O sea, todo claro. manco. Bueno, hay personas que son mancos de cerebro por ahí, pero no vamos a hablar de esos personajes. No, 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 Mira, no para háblame nada. de Mahoma. Ese es otro. Ya va, espérate un momentico. Lo de Cervantes. Lo Sí, del brazo, el manco de Lepanto, pero era porque tenía el brazo izquierdo inutilizado por unos disparos en arcabuz pero que cómo recibió. aprovechó el derecho, ¿ah? ¿Cómo aprovechó el Cónchale, derecho? cómo le rindió la mano derecha a Sí, ese señor. sí, Qué sí. maravilla. Tú sabes, tú conoces algunas otras obras de Miguel de Cervantes y Saavedra, aparte del Quijote, por supuesto. Bueno, él tiene las célebres novelas ejemplares y tiene también unas comedias. Ajá. eh, y tiene, bueno, después tiene la segunda parte del Quijote, Claro, que la claro. hizo una vez que salió el famoso Sí. Quijote de Avellaneda. El Quijote se hizo Ujú, tan famoso sí. que hubo un Quijote, un falso Quijote, y después él hace la segunda parte del Quijote, en la cual eh, es curioso porque es decir, la novela es una novela de la novela. Es decir, dentro de la novela se habla de la fama de la novela del Quijote. Y eso es interesante también, eso que te decía de Cervantes, porque con solo haber escrito el Quijote ya tenía para estar en Sí, un antes y un después en la historia del hombre. sí, Y así ha pasado con gentes, por ejemplo. Yo recuerdo también, pensando un poco en la pregunta que te hice con respecto a Cervantes, porque entonces alguien me preguntó, pero bueno, ¿qué más hizo Einstein? Einstein, la teoría de la relatividad, le digo, bueno, mira, él hizo muchas otras cosas, pero ya con la teoría de la relatividad ya tenía para tener un antes y un después. Y sí, así, sí, de la sí, misma manera, mucha gente que hizo muchísimas cosas maravillosas, pero sin embargo, una fue fundamental para que ya claro, estuviera en la historia. Así hay grandes creadores que como, en las como artes. Madame Curie, Ah, con claro. nosotros no estaríamos haciendo radio si no hubiese existido Madame Curie. No, chico, pero eso es O, por radioactividad, eso no tiene nada que ver con esto. ah, cónchale, menos mal que me... Ni radio ni el polonio. Tú me decías, no, ella descubre el radio y el polonio. Y el polonio no es decir, El Polonio es otra emisora, ¿verdad? Román Losinski no existiría si no existiera el polonio, porque él es de Sin origen Madame Curie. polaco. Es verdad, porque él es su familia es de allá de Polonia. El papá de Román es polaco, de ahí su Sí, Losinski. Pero, sí, pero bueno, lo cierto es interesante esto de Madame Curie, porque uno dice hombres que han cambiado este programa, hombres que han sí, cambiado la historia de la humanidad. Pero claro, uno no se refiere al género masculino, sino hombres como el claro, Homo sapiens. La mujer es claro. Homo sapiens también. Entonces, Sí, tú hablas de Madame Curie, que muchas mujeres en épocas terribles en las cuales las mujeres eran segregadas, es la palabra. sí, Había una sí, segregación a la mujer en sociedades patriarcales, absolutamente, en los cuales cuando Madame Curie hace todos sus trabajos, ella era de origen polaco, por cierto, y su esposo, ella se va a Francia, se casa con Pierre Curie, y es Madame María Curie, pues esposa de Pierre Curie, pero fue una mujer que brilló sola. sí, Y hay algo y que ellos, bueno, ellos son los que, ella se gana el premio Nobel de química y el de física. Creo que primero se ganó el de física y después el de química. Bueno, independientemente, fue uno primero y el otro después, pero el asunto es que ella, Madame Curie, junto con su esposo, son los que descubren todo esto y le dan nombre y señales a la radioactividad. Y la ujú, radioactividad ha servido no solamente para el, el,
la parte médica, digamos, de curación, sino también ha servido también para descubrir cuáles son los beneficios y los desastres en la salud que ocasiona la radioactividad. De hecho, Madame Curie murió de un cáncer producto de la exposición a la radiación emitida por estos elementos como el radio, que fue descubierto por ella, y el polonio, que también fue descubierto por ello, que son dos elementos de la tabla periódica química ¿cómo se llama? Con actividad radioactiva. Y eso, bueno, qué maravilla, llevó... qué impresionante el ser humano, que efectivamente, cuando tú lo decías, estamos hablando, cuando decimos hombres que cambiaron el mundo, estamos hablando de seres humanos en sentido genérico. Lamentablemente, nuestra lista, bueno, por lo menos la mía, no tiene demasiadas mujeres, pero no por culpa de uno, sino por culpa de una historia universal que ha sido fundamentalmente protagonizada por la hegemonía masculina. Sí, exacto. Entonces, claro, cuando uno hace lo que diría el expresidente Pérez, una introspección retrospectiva hacia atrás de nosotros mismos, lo que empieza a ver es que buena parte de los grandes protagonistas de la historia han sido protagonistas masculinos. Sí, en cuanto ya estamos como para ir a la pausa con esta primera parte, pero ¿qué otra mujer recuerdas? Nos queda un minuto, Laureano. ¿Qué otra mujer tú recuerdas así como Madame Curie, que es una persona, bueno, imagínate tú lo que es descubrir la radioactividad, y una mujer, y una época en la cual, porque Madame Curie es de los años 1800 y algo, y entonces una mujer en esa época... Yo te tengo aquí a una que también la puse en combo, que es Isabel la Católica. Ah, esa está bien. Esa viene en combo con Fernando y con Colón. Y con Colón, ¿verdad que vienen en combo? Porque el trabajo, o mejor dicho, Cristóbal Colón es un hombre que también pica la historia del hombre en dos partes, pero si ella no hubiese contado con el apoyo de Isabel... y la historia habría sido distinta. Y curioso, porque Isabel tenía una mentalidad muy abierta a las nuevas ideas y a las nuevas cosas. Entonces, el proyecto de Colón, que parecía un poco descabellado al punto de que el rey de Portugal, que era una tierra de grandes navegantes, lo había desechado, la reina Isabel dijo, pues, ¿qué cuesta probar esto? Y nosotros estamos hablando en esta lengua, que es la lengua de Castilla, entre otras cosas, porque Isabel gobernó el reino de Castilla, concluyó la reconquista española y financió el descubrimiento de América, lo propició. Y ese descubrimiento de América estuvo protagonizado por otro personaje que cambia nuestro destino, que es Cristóbal Colón. Claro, claro. Entonces... Pero mira, aquí dentro de los personajes que yo tengo una lista muy grande, pero me gustaría que continuáramos ya en la próxima parte con estas divagancias, ¿sí? De acuerdo. Sobre grandes seres humanos que cambiaron la historia del hombre. Un antes y un después. Los artistas pues se inspiran en las cosas más insólitas y sobre todo de todos los días. Fíjate tú lo que dice un gran poeta como fue Jaime Sabines. ¿De dónde es Jaime Sabines? Mexicano. De La Cama. Son 4 líneas. Luego te voy a leer otro de más de 4 líneas sobre el mismo tema. Como un invento del mismo cama. Autor. No, sino que cuando un gran poeta se refiere a una cosa que hemos visto toda la vida, nos la cuenta como si la estuviéramos viendo por primera vez, porque el artista es un hombre que mira al mundo todos los días por primera vez. Por eso es que le sale el mundo tan fresco a los artistas. Qué bueno que pusieron la cama entre mi cuerpo y la tierra. Eso nada más es genial. Lo voy a volver a decir y luego completo. Qué bueno que pusieron la cama entre mi cuerpo y la tierra. Estoy seguro de que si durmiera en el suelo, me hundiría
y me hundiría. Bueno, yo no sé si cambió la historia de la humanidad, pero sin duda la mía la partió en dos. Y la Y mía me también. refiero a Pedro León Zapata, Ah, cuyas zapatancias acabamos de escuchar, a mí también me picó la vida en dos. ¿verdad? Sí, vale, Porque definitivamente. Zapata es una de esas personalidades que te marcan y que conocerlo fue una revelación de esas cosas que te hacen mejor persona, que te hacen más sabio, que te hacen anhelar ser mejor en el oficio, porque él era sumamente bueno en lo que hacía. Sí, sí. Bueno y buen amigo, ¿sabes? Sí, No era, sí, mucha gente cree, y lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Que el hecho de que uno sea humorista, yo no soy humorista, a mí me ponen humorista porque yo me la paso contigo y con Claudio y con Emilio y que son humoristas, pero se les pegan a uno las malas mañas, ¿no? Hasta por bueno, los te ha calificativos pegado que le dan. bastante bien. Sí, pero bueno, el cuento es que con Pedro León realmente nosotros podemos hablar de nuestras vidas de un antes y un después. Cuando uno conoció a Zapata, también fíjate tú que existen esos, si nosotros estamos hablando de un macrocosmo de grandes hombres de la historia del hombre que cambiaron un antes y un después, gracias a Jesús de Nazaret, también nosotros en nuestro microcosmo, y me imagino que todos los divagadictos y todos los divagoyentes estarán compartiendo este mismo criterio. Hay un momento en que uno dice, cónchale, a mí la vida me cambió cuando pasó esto. Yo puedo Ujú. decir de muchas personas que han influido en mi vida y todos somos hechura en buena parte de gente que ha influido en nuestras vidas de alguna manera, bien sea Sí, porque nos enseñaron muchas cosas desde el punto de vista de la intelectualidad, muchas cosas desde el punto de vista de la honestidad, muchas cosas desde el punto de vista del amor, ¿por qué no decirlo? Y que lo diga Laureano Márquez Pérez. lo digo y lo reitero efectivamente, y no solamente digamos en el terreno personal de nosotros que vivimos cercanos a él, sino también en nuestro país. Es decir, cuando uno hace un listado de la gente gracias a la cual nosotros somos un mejor país, un país más culto, un país más elevado desde el punto de vista espiritual, pues sin duda el nombre de Pedro León surge. Y Sí, eso para el país marca un antes y un después. sí, es así. Mira, continuamos con nuestros grandes personajes en la historia de la humanidad. ¿A quién tienes tú por allí? Bueno, yo tengo para nombrar uno, o sea, bueno, no sé si de Isabel la Católica quisiéramos decir algo más. Me parece Eh, bien, a- ella merece. ella fue una mujer excepcional y con una visión política interesantísima, apoyada por un esposo que efectivamente eh, desarrollaba las acciones militares, pero Isabel tuvo una intuición, esas cosas del azar, ¿no? Primero que ella haya podido ser reina de Castilla una vez que muere su hermano, porque no era Ujú, fácil, el tema de la sucesión estaba planteado con la otra hija del rey Enrique, que era la llamada Juana la Beltraneja, ajá, porque se supone que no era hija del rey, sino de Beltrán, la mano derecha del rey. Y después el hecho de que ella fuese reina, el hecho de que hubiese contraído matrimonio con Fernando, que también lo hizo a espaldas de su hermano, que ese matrimonio unificara Castilla y Aragón y que esa unión de Castilla y Aragón recuperara la posesión de España, de una España que después descubre América y conquista desde California, Texas, Nuevo México, Florida, Luisiana, hasta el sur, hasta la Patagonia, todo ujú, un continente, como diría Uslar, que si bien la ujú. conquista fue un proceso duro, fue un proceso difícil, todo un continente tenía una sola lengua, una sola fe, unas solas instituciones. O sea, haber logrado eso es sin duda una proeza. Por supuesto que no es una proeza de Isabel, sino de lo que vino después, de su nieto Carlos I, de su bisnieto Felipe II, etcétera. Mira, sabes que tú estás hablando de Isabel la Católica y todo lo que ella influyó y todo el aporte que significa en haber dado el apoyo a Cristóbal Colón para sus viajes. Hay un personaje
que creo que es un poquito antes de los viajes de Colón, que era Enrique de Portugal, el infante de Enrique de Portugal, quien es la persona que abre espacios para las navegaciones y que son los primeros que comienzan a explorar bajando por África, por la costa occidental de África, para llegar hasta abajo, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama el cabo abajo, y de ahí seguir Buena hacia Esperanza. el Buena Esperanza, exacto, y seguir hacia Oriente, hacia el lejano Oriente. Ese de Enrique es la persona quien abre esas rutas y abre el camino. De alguna manera influyó y sobre todo por el tipo de embarcación, porque el primero que construyó una carabela era, no sé qué fue el primero que construyó, pero los viajes en carabela era lo que permitía hacer esas grandes travesías, porque no eran un viaje con chale de aquí de Morrocoy a Los Roques, ¿no? Había que darle pero duro, pero para allá. Había que echar paleta, ¿no? Y entonces... Con razón, dice Pessoa, Miguel, en un poema suyo, dice, "O mar, quantas de teu sal são lágrimas de Portugal. O mar, cuántas de tu sal son lágrimas de Portugal." Claro. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, sí. Y habla, y por supuesto, como buen poeta Pessoa, toda la crítica que hace, ¿no? Porque cuánto de lágrimas no hay en todas esas conquistas, todas esas cosas que ocurrieron, incluyendo con Cristóbal Colón. Descubre un nuevo mundo, pero bueno, hay mucha gente que... Yo me acuerdo algunas personas por ahí políticos, ¿no? Como este no es un programa político, dice uno, pero como no es un programa político, pero sí hay gente que ha dicho, óyale que llegaron esos españoles, que no sé qué. Vana, ¿tú sabes lo que significaría? Y creo que alguna vez yo lo comenté, yo no tocaría guitarra, estaríamos tocando con una guarura, no existiría el polo, ni el galerón, ni las malagueñas, ni existiría el joropo, ni existiría el tamunangue, ni nada, no existiría nada. De esas cosas tuvieron nosotros con una maraquita, y un pitico, por Dios. Sin quitarle, Miguel, el carácter cruel que tuvo la conquista, como el carácter cruel que tiene cualquier otra conquista. Claro. La colonización de América, a mi modo de ver, creo, estoy haciendo como dicen futurología del pasado, se habría producido de cualquier manera. A mí me parece que la diferencia en producirse con los ingleses o con los holandeses o con los franceses habría sido mucho más dañina para el continente americano, porque a las pruebas me remito. Al menos en la América hispana subsisten culturas de origen indígena. Cuéntame las que subsisten en la América del Norte o en el Canadá. Claro, exterminaron. O cuéntame de las instituciones que los ingleses, los holandeses y los franceses hacían en sus colonias, porque los conquistadores españoles le daban a la colonia el rango institucional que tenían. Las instituciones que había en América hispana eran las instituciones que existían en la España peninsular. Sí. Y cuando la reina Isabel la Católica le dice a Colón, cuando Colón esclaviza a indios, dígame usted, señor Colón, ¿quién le ha dicho que mis vasallos son sus esclavos? Es decir, la reina Isabel le dice a Colón, ese indio americano, al que sí, por supuesto, tú tienes que enseñarle la religión católica, es tan ciudadano mío, tan súbdito mío, como el que está aquí en Madrid o en Toledo. Eso es correcto, eso es histórico, sí, eso es maravilloso. Pero de todas formas... Claro, es un tema polémico porque hay una leyenda negra, sin duda, o sea, hay una historia real de crueldad en la conquista de América, pero además hay una leyenda negra auspiciada por los enemigos de la corona española, concretamente ingleses y franceses, que además de fomentar la piratería, le daban toda una leyenda negra, incluso para tapar sus propias atrocidades. Claro, es la patente de corso que conocemos, ¿no? Sí. Que era permitir. Pero fíjate que en este caso de
de esta gente que llegó aquí con la conquista, aparte de que somos herederos de un idioma que es muy rico, que somos herederos de lo que es las primeras universidades. Nosotros hicimos un programa en Divagancias sobre las universidades y por supuesto hablábamos de universidades tan antiguas como la Universidad de Salamanca, que eran instituciones que inclusive aquí llegaron, y siendo Venezuela una capitanía general, nosotros tenemos unas universidades que son, con todos los problemas que están pasando hoy día, porque no vamos a negarlo, pues Sí. nuestras universidades públicas, luego de ser un centro de la sabiduría y de la tolerancia, a mí no se me olvida en los años 60, en aquella época dura de las guerrillas y toda esta cuestión, la Universidad Central de Venezuela era un bastión de alguna manera de las izquierdas. Y yo recuerdo que había, no voy a decir nombres para no entrar en detalles, en mayores detalles, pero yo recuerdo que en el aula magna, que aquella candela prendida con banderas rojas por todos lados y todos gritos de la izquierda y toda la cosa, y se paró un dirigente copellano a dar un discurso que había pedido el derecho a palabra, y la pita que le metieron no lo dejaban hablar, y cuando se paró uno de los dirigentes justamente de esa izquierda de esa época, se paró y le dijo al público: señores, la Universidad Central de Venezuela da cabida para toda corriente del pensamiento. Todos los seres humanos venezolanos tenemos derecho a expresar lo que nosotros pensamos. Respeten el derecho del compañero de decir lo que quiere. Qué bueno eso, ¿no? Y sí, y ese compañero, bueno, lo voy a decir el nombre porque es interesantísimo, es histórico eso, era Joaquín Martasosa, quien era dirigente de la Juventud Copellana. Y entonces Joaquín soltó un discurso con aquella aula magna, pero llena de estudiantes, era una asamblea, no me acuerdo qué cosa. Y cuando Joaquín dio su discurso, el aplauso de la gente como respeto al pensamiento, y eso es lo que ha sido la historia del hombre. Yo ¿Recuerdas quién insisto, fue el dirigente de izquierda que tuvo tan noble actuación? Freddy Muñoz. Qué bien. Yo estaba allí y Muy digno sí, de una sí, persona de la estatura moral de Freddy Muñoz. de Freddy Muñoz, y entonces él creo que era presidente, sí, de la Federación de Centros Universitarios. Y entonces eso para mí eso se me tatuó para siempre en la memoria. Yo era un muchachito, ¿no? Entonces, pero fíjate tú que dentro de estos personajes que han cambiado la historia del hombre, hablamos de Jesús de Nazaret, que Jesús de Nazaret merece realmente no uno, sino no sé quién sabe cuántos programas de divagancia. Pero lo que sí te quiero decir es que a mí, chico, el hombre sí le ha dado duro al hombre. Y cuando hablabas de las conquistas, recuerdo algo que una vez yo dije, que el hombre ha escrito su historia con bombonas y bombonas y bombonas de sangre. Ha habido mucha sangre, el hombre le ha dado muy duro al hombre. Y sin ir más lejos lo que está pasando en este tiempo en el mundo. No te lo cuento, que esto lo que está pasando ahorita es una cosa que tú dices, bueno, pero vamos para atrás como el cangrejo, como dicen. Así es. Entonces, así es. Pero en el caso de Jesús de Nazaret, la manera como se ensañaron contra el pensamiento de aquel hombre que no tenía ejército, aquel hombre que no tenía armas, aquel hombre que no tenía ni una china, ni un corta uña, chico, para decirle, pues no me dejen, nada. Sí. Entonces que ¿Recuerda la famosa escena del monte de los olivos, del Getsemaní, cuando van a prender a Jesús, que Pedro desenvaina su espada y Jesús le dice: Pedro, Pedro, envaina, por lo que le dice, Pedro, envaina tu espada, mira que el que a hierro mata, a hierro muere. Hay en todo el mensaje de Jesús, a diferencia de otros líderes religiosos, un pacifismo total. Jesús, mi reino no es de este mundo, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él vino a hacer una transformación espiritual del ser humano, no a conquistar. De hecho, si recordamos que tú lo hablabas el otro día, los 40 días del desierto que dan origen a la cuaresma, una de las tentaciones que recibe Jesús
es que el diablo le pone frente a sí todos los reinos del mundo y le dice, te haré rey de todos estos imperios y de todos estos reinos. Y Jesús no cae en esa tentación, Ujú. porque lo que está buscando él es la transformación del ser humano en su interioridad. Pero fíjate, yo no sé si es una condición del hombre también de conquistar. Conquistar, bien sea por cualquiera de las vías que tú quieras utilizar, Ujú. ¿no? Algunos hombres utilizamos nuestros encantos personales para conquistar a la mujer que nos gusta, ¿entiendes? Pero en este caso, hay hombres que que una vez, en el caso de Jesús, Jesús conquistó sin armas, sin nada, sino con la palabra, con el don de la palabra, con el don y con una filosofía de vida que sedujo de alguna manera Claro, a todos sus seguidores y todos los que después de todos los siglos, de 21 siglos, tenemos gente pues, seguidora del pensamiento de Jesús. Pero hubo un momento ya en la Iglesia Católica cuando quieren conquistar el Oriente con las ujú, cruzadas, las historias del Imperio Bizantino, toda esta historia que ujú, conocemos de invasiones propiciadas por la Iglesia Católica en nombre de quién? De Jesús, con la sí, cruz de Jesús como estandarte. Y entonces, sí, claro, cuando tú te pones a ver, dices, bueno, pero y entonces el tipo aquel con toda la paz, amados los unos a los otros, toda la historia de lo que nos enseñó Jesús, y sin embargo nosotros nos vamos a caer a piña. Y por otro sí, lado, te pongo a otro personaje también, en el caso de Mahoma, con el ujú, islamismo, o sea, Mahoma sí, también, pero entonces viene el tema de la Guerra Santa. Había que sí, conquistar los territorios y mira, Mahoma, a edad adulta, él recibe un mensaje, una revelación del ángel Gabriel, donde le dice de profetizar la palabra divina. Mahoma unifica a Arabia y todo el Oriente, bueno, con todo el islamismo y sí, toda la historia que nos conocemos. Pero sin embargo, sí, entonces vienen conquistas que son conquistas sanguinolentas, que sí, terminan en unos charcos de sangre, pero inmensos. Sin sí, sí, embargo, hay algunas de esas conquistas que dejan cosas buenas. El caso de la ujú, conquista de España a América, inclusive el caso de las conquistas del islamismo a España, porque todas las ujú, obras que deja el islamismo en España y toda la ujú, cultura islámica que se deposita allí en el sur de España, bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió a nivel de Andalucía y toda esta zona, como ujú. decía Jaime Ballesta, creo que fue Jaime Ballesta, otro vago más, que dijo que los árabes agarraron un tour de 9 días a España, a Andalucía, y les gustó tanto les gustó Andalucía, que se quedaron casi 8 siglos. 8 siglos, sí, Entonces, sí, sí, y sí, dejaron esas maravillas de edificación. Ir a la Alhambra es una cosa extraordinaria, sí, o ir a Córdoba, todo lo que dejan sí. los árabes, inclusive toda esa cultura, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino también Eso te iba a cultura decir, musical. musical, filosófica, literaria, un montón de cosas nos llegan por el lado de los árabes. Y, Incluso muchas palabras que forman parte de nuestra lengua son de origen árabe. sí, El claro. álgebra, los algoritmos, Claro. un montón de cosas matemáticas nos vienen Sí. de los árabes. Y lo curioso es de todo esto es que efectivamente, como tú señalas, el ser humano tiene siempre un afán de conquista y de dominación. La, yo pienso que la diferencia entre Jesús y Mahoma es que, bueno, Mahoma era un líder militar, Jesús Ujú, no era un líder militar, es decir, la conversión de la iglesia en una institución guerrera y conquistadora en la Edad Media es sin duda una desviación del mensaje del fundador. ujú.
definitivamente, sí. Oye, Laureano, nos quedan 2 minutos de estas Oh, divagancias, pero nos quedaron un gentío por fuera, pero sí, vamos a tener que sí. hacer un segundo programa de, de, de estos personajes. Bueno, Lo que pasa es que tú divagas demasiado, Laureano. no, es que, bueno, ¿qué vamos a hacer si uno empieza? Nosotros conversamos y la gente seguramente lo siente así, como cuando conversamos que no nos están grabando. Nosotros estamos en este momento al aire, pero nosotros Es siempre verdad. hablamos así con este nivel de profundidad y Y cultura. Nosotros somos gente muy cultivada. sí, sí, de un océano de conocimiento de un dedo de profundidad. Bueno, lo bueno es que nunca nos vamos a ahogar en sabiduría. Eso sí es verdad. Es una gran ventaja. Tú sabes que hay un personaje que yo quisiera ya cerrar con este personaje, que es Gutenberg. Oh, No sé si sí. tú lo tenías por allí, pero No lo tenía, Gutenberg, pero ajá, hay que tenerlo. hay que tenerlo, porque el hecho de Sí, que el hombre pueda escribir ya sus historias, no bueno, ya existían, ya nosotros hicimos un programa de divagancia sobre historia de la imprenta y comenzamos con los papiros y con los pergaminos y todo aquello, la biblioteca de Alejandría, de la cual sí, hablamos también, que la historia del sí, hombre, si tú no la refieres en grafismos, ¿dónde va a quedar eso? En pura tradición oral. Pero en el caso de Gutenberg es la masificación de la sí, comunicación. así es. Es la Entonces, posibilidad de llegarle a mucha más gente y sin duda Gutenberg cambió el mundo. O sea, sin duda, los libros se hicieron populares, los libros se hicieron accesibles, los libros se hicieron baratos, entre comillas, los primeros, pero digamos, mucho más accesibles y económicos por lo que, menos eran más económicos que ahora. que un códice. Sí, sí, Mira, sí, Laureano, tenemos que despedir porque qué vamos a pena. hacer un segundo programa Sí, y seguro que se nos van a quedar gente afuera, pero se nos quedan algunos personajes que son vitales en la historia del hombre, en ese antes y en ese después. Yo y quiero Bolívar, por ejemplo, Bolívar, no, imagínate, ¿y dónde me dejas claro. a Buda? ¿Dónde me dejas a Buda? Sí, a Buda. ¿Cómo? Bueno, Pero y como ya, hablábamos también de personajes negativos, Adolfo Hitler, uy, por ejemplo. a pegar Toñaragato, como dice por Sí, allá en el llano. sí. Y hay otros personajes, pero bueno, vamos a continuar en la próxima parte, en el próximo programa de Divagancia para continuar con nuestro tema de hombres, seres humanos y vitales en la historia de Pero la escúchame humanidad. algo, Miguel, yo Aquí. quiero hablarte de Dime. personajes que cambiaron la emisión de este programa y sin ellos nuestra existencia en las ondas hertzianas no habría sido posible. Y voy a comenzar por un personaje histórico, Isabela Iturriza. Le dicen Isabela La católica es la Iturriza. sí, Isabela la Iturriza. Inmaculada Sebastiano. Ah, cómo Mira, no, esa hija de los para que nuestra Sebastián lista, Elcano, de los portugueses. Claro. la vuelta al mundo. Carlos Ah, Javier Virgües, que aquí está ahí está. atento a que hagamos todo Aquí, bien. Eh, todo así. en los controles, el que Aquí lleva está. el timón, Él se llama Juan Giancarlos Simancas. no, Caraballo, Caraballo. Pero además también Ajá, está otras veces con él Fernando Camacho, es decir, sí, entre ellos nos llevan el timón. Juan Carlos así. Alique, ¿y quién me Sí. queda afuera? No me acuerdo quién más. Aquí Virgo me está diciendo safe, o sea, todo el mundo quieto en home. Ok, no se Entonces, mueva nadie. A hermano, ellos, hasta la gracias. próxima divagancia. Hasta la Laureano, próxima. un honor conversar contigo este rato. Nos vemos pronto, ¿sí? Sí, señor. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.